Muy buenos días nuevamente, espero que ya están muy cómodos, que están con todo listo para que pasemos juntos estos 30 minutos o tal vez un poco más meditando en la palabra de Dios. Y espero que hoy podamos entender una pauta más y que así podemos seguir ejercitándonos para esto de vivir en piedad. Vamos sin más preámbulos de una vez, vamos a ir a la escritura. Les invito a que vayamos a 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 12. Este es el texto que estamos tomando como base para estas últimas charlas que hemos tenido hasta ahora. Y Pablo le escribe a Timoteo, en esta carta le dice que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. Esta mañana continuamos con la última de esta seguidilla de atributos que manifiesta o que debería manifestar una persona que ha decidido vivir en piedad. O dicho de una manera más sencilla, alguien que ha decidido obedecer y agradar a Dios con su vida. Debería manifestar todos esos atributos que nosotros hemos estado mencionando en las últimas charlas. Pablo le dice: Timoteo, sé ejemplo de pureza. Ya hablamos de los 4 términos anteriores y hoy vamos a enfocarnos en la pureza. Entonces, hablando de ser puros, hablando de pureza, ¿cuánto importa en tu vida la pureza? ¿Cuánto conoces la pureza? Cuando escuchas ese término pureza o puro, ¿qué imágenes vienen a tu mente? ¿Qué cosas vienen a tu mente cuando escuchas hablar acerca de pureza? Les animaría a que en este momento, si quieren interactuar y compartirnos algunas de las respuestas, pueden hacerlo a través de mensajes en este video. Entonces, hablemos en términos prácticos. Quizá hoy vamos a estar enfocando en la pureza de una forma muy general, muy global, pero dentro de 8 días vamos a ir quizá un poco más a fondo y vamos a estar hablando de algunos aspectos específicos en los que Dios demanda de nosotros pureza. Claro, es en todo, pero vamos a ir un poquito más allá dentro de 8 días si Dios nos permite. Entonces comencemos por lo práctico. Hablemos de pureza, de la importancia de la pureza. Cuando vas a la estación, cuando tienes que ponerle gasolina, combustible a tu carro, a la moto tal vez, vas a la estación y pides 50-50. Digo, pides 50% de gasolina y 50% de agua para que te salga un poco más económico. O 50% de ACPM y 50% de gas en el mismo tanque. Yo creo que no harías algo así, ¿cierto? Parece bobo que estemos hablando de eso o que yo esté mencionando ese tipo de cosas. Pero una persona cuerda no haría algo semejante, al menos que esté dispuesta a cambiar de carro, al menos que esté dispuesta a arruinar su medio de transporte. Tal vez lo haría. O ¿qué tal cuando compras un buen perfume? No queremos que se nos acabe, ¿cierto? Entonces compramos un perfume, abrimos la botella, abrimos el envase y le ponemos un poco de agua o tal vez un poco de alcohol porque queremos rendirlo y queremos hacer que nos dure más. ¿Haríamos algo como eso? Yo creo que no. Usted y yo sabemos que hacer algo semejante arruinaría todo el perfume. Claro que no haríamos algo como eso. No es difícil de comprenderlo, es fácil de entender algo así. No seríamos tan infantiles para hacer algo semejante, ya sea en el caso del carro o en el caso de un perfume u otra cosa. Esta semana recordé lo que hace mi mamá. Mi mamá al jabón líquido lavalosa le pone un poco de agua para que le rinda más tiempo. El problema es que le pone demasiada.
y entonces pierde completamente sus componentes. El jabón, casi todos los jabones Lavaloza líquidos son verdes, pero el de ella es casi amarillo porque tiene demasiada agua, y realmente cuando vas a lavar una vasija o un plato, en fin, pues no quita grasa, realmente no cumple su propósito. ¿Por qué? Porque se le han añadido ingredientes extras que no le hacen bien, que interrumpen o que simplemente lo arruinan y dañan el propósito para el cual fue hecho. Entonces, hay cosas a las que algunos ingredientes extras no le hacen bien. Y la vida no escapa a esa realidad, especialmente cuando nosotros hablamos de creyentes, cuando nosotros hablamos de la iglesia. Así que cuando Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo de pureza, le está diciendo, cuídate de las cosas que no van contigo, de las cosas que no van con una persona que ha decidido caminar con Jesús. Hay cosas, Timoteo, que te van a contaminar, no las tomes. Aunque otros las hagan, tú sé ejemplo. Interesante. Entendamos un poco esto de la pureza haciendo uso del diccionario. Cuando miré en el diccionario esta semana acerca de pureza, básicamente dice calidad de puro. Calidad de puro. Que no tiene mezcla de otra cosa o conserva su naturaleza original. Que no tiene mezcla de sustancias sucias, contaminantes o elementos extraños perjudiciales. Además, son sinónimos de pureza, escuchen esto: integridad, decoro, moralidad, honestidad, entre otros tantos. Eso me llamó mucho la atención, especialmente esto de ser íntegros y especialmente esto de decoro y moralidad. Hablemos entonces en términos generales de pureza. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, el mantenerse puro o aquello concerniente a la pureza estaba especialmente encaminado al tema ceremonial, es decir, aplicaba y denotaba de manera especial el cuidado que se debía tener en las ceremonias litúrgicas. En todo caso, eran cosas mucho más superficiales y no tanto internas. Eso es como lo vemos más claro en el Antiguo Testamento. Cosas externas como el lavado de manos, el manejo de algunos días que tenían que ser específicos, e incluso el manejo de tiempos específicos para llevar a cabo algunas ceremonias, algunos rituales. Eso solamente para mencionar algunos requisitos necesarios para participar en las ceremonias, pero de una u otra forma toda esa pureza era muy externa e implicaba muchos aspectos externos. Interesantemente, ¿ustedes recuerdan para qué fiesta crucificaron a Jesús, a nuestro Salvador? A Jesús lo crucificaron para las fiestas o cuando se celebraban las fiestas de Pascuas o la fiesta de Pascua. Una tradición judía que fue establecida en el Antiguo Testamento por Dios, pero que Jesús retomó y que reiteró como mandato para la iglesia del Nuevo Testamento. Ustedes y yo celebramos la Santa Cena porque fue un mandato que Jesús nos dio. Pero a Jesús lo crucificaron cuando se celebraban una fiesta, cuando se celebraban estas fiestas. ¿Por qué menciono esto? Porque los sacerdotes, que eran los responsables por oficiar dichas celebraciones, y escuchen esto por favor con mucho cuidado, los sacerdotes lavaron sus manos porque era de suma importancia estar limpios para celebrar la Pascua. Lavaron sus manos porque era parte del ritual, porque era parte de la limpieza ceremonial, porque era parte de la pureza que ellos deberían mantener. Así que se lavaron las manos. ¿Y saben ustedes qué habían hecho un poquito antes? ¿Saben ustedes qué habían hecho esos sacerdotes? Habían pagado a Judas.
Habían acordado con Judas para que traicionara y para que entregara a Jesús, aun cuando ellos sabían que no tenían algo de peso para condenarle. Pero lo hicieron. Y no solo eso. ¿Saben también qué hicieron? En las Escrituras esto lo podemos constatar. Habían contratado falsos testigos para que hablaran en contra de Jesús y así poder llevar a cabo su condena. O sea, eran mentirosos, eran asesinos, eran corruptos. Pero se lavaban las manos. ¿Por qué? Porque les importaba tantísimo estar puros que lo hacían de esa manera. Eso llegó a significar pureza para muchas personas que decían creer en Dios, que decían seguir la ley al pie de la letra. Ahora, lavaban sus manos para las ceremonias. Eso era, en pocas palabras, puro o símbolo de pureza para ellos. Algo meramente externo, con esa parte externa. Interesantemente, creo que es un comentario que va al punto. Pilatos condenó a Jesús aun cuando lo consideraba inocente, pero luego se lavó las manos como símbolo de pureza, como símbolo de estar limpio. Condenó a un hombre a costa de su reputación y aceptación pública, pero se lavó las manos. Quería estar puro. Entonces, ya para el Nuevo Testamento, Jesús llevó esto mucho más profundo, mucho más allá. Y no significa con eso, escuchen bien, que el Antiguo Testamento falló, o que fue impreciso, o que fue inválido. No, solo debemos entender que Dios, después del pecado, después de que el hombre pecó, el primer hombre peca, siempre nos ha llevado en un proceso ascendente. Dios empezó una obra en ese mismo instante y empezó a mostrar y señalar el camino del hombre para presentarnos a Él cada vez de acuerdo a su plan original, de acuerdo a su propósito original. Entonces, Él quiere llevarnos de menos a más, de lo inmundo a lo puro, a la pureza, de lo profano a lo santo, de lo externo a lo interno, en un proceso de santificación y perfección que se tiene que llevar a cabo todo el tiempo. Hace 8 días hablamos de que cuando Pablo le dice, tú sé ejemplo en, y menciona todos esos atributos o manifestaciones de la piedad, Pablo realmente le está ordenando a Timoteo, no es una sugerencia. Y dijimos hace 8 días que tiene que ser una acción continua, progresiva, que debemos estar buscando todo el tiempo. Entonces, ese es el deseo de Dios, que nosotros cada vez somos santificados, que cada vez nos alejamos y nos contaminamos menos. Pero eso es una búsqueda diaria. ¿Por qué? Porque Jesús quiere cambiarnos de adentro hacia afuera. Una transformación Él quiere llevar en cada uno de nosotros de adentro hacia afuera. Y entonces, de esta manera, la búsqueda de la pureza dejó de ser tanto un requisito externo aplicado a la ceremonial, a lo litúrgico, al ritualismo, y comenzó a ser, escuchen esto por favor, comenzó a ser un deseo del alma, un deseo en el corazón de cada creyente por mantenerse puro y limpio primeramente en el interior. Esto es interesante, es lo que Jesús hizo, es lo que Jesús vino también a mostrarnos y a modelarnos. Pasó a ser una virtud de la piedad, antes que un requisito para poder acceder a una celebración, a una ceremonia, un rasgo básico de una persona que busca la santidad. Y hay un texto que nos ayuda a ver esa transición entre cómo se veía en el Antiguo Testamento, cómo era fácil verlo en el Antiguo Testamento, y cómo Jesús desea
que nosotros lo vivamos y lo entendamos ahora. En Mateo capítulo 23, versículos 27 al 32, Jesús dice: ¡ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados! Yo diría que algunos parecen lindos jardines adornados con bellas flores, que por fuera, dice Jesús, lucen hermosos, pero que por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Énfasis añadido: están contaminados. Eso es lo que Jesús quiso decir. Versículo 28, así también ustedes. Jesús fue directo con estas personas que solo buscaban la pureza exterior, pero que su alma, que su interior, que su corazón estaba tremendamente contaminados. Jesús les dice en el versículo 28, así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos. ¿Cuánto nos importa impresionar, cierto? ¿Cuánto nos esforzamos a veces por parecer espirituales, por parecer santos? Pero ¿cuánto de esa pureza que la gente ve externa realmente es producto de lo que está pasando en nuestro corazón, de lo que hay en nuestro interior? En el caso de estas personas, Jesús sabía que era solo impresión, que era solo apariencia. Jesús les dice: por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Ahora, ¿notan ustedes dónde está el problema? Lo que importa es lo que va adentro. Nosotros creo que estamos tremendamente preocupados por lo que se ve exteriormente. Pero Jesús dice: yo quiero ver tu corazón. ¿Cómo estás allá adentro? La gente ve mucho de esto, pero Dios ve el corazón. Ahora, sigamos en el Nuevo Testamento, avancemos un poquitico, solo un poquitico más, y vamos a 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Pablo está escribiendo esta vez a la iglesia en Corinto y dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Recuerdan que el domingo pasado nosotros hicimos énfasis en la fe de Timoteo? Entendimos que él había creído en Jesús como Salvador personal, que su fe para salvación de su alma estaba en el sacrificio de Cristo. Es decir, él era una persona que había confiado plenamente, siendo muy joven, en Jesús como su Salvador personal. Y dijimos, o tengo que mencionar, que cuando uno acepta a Cristo como Salvador personal, el Espíritu Santo viene a morar de manera permanente en nuestro corazón, en nuestra vida. Es por eso que Pablo dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso es que ya no importa tantísimo lo exterior. Por eso es que ahora Jesús quiere ver y quiere trabajar en nuestro interior. Ahora, entender esto es bien importante. Mencioné que el Espíritu Santo viene a morar de manera permanente y lo voy a mencionar esto muy rápido. Hay muchas corrientes religiosas enseñando que cada vez que pecamos, que cada vez que el creyente peca, el Espíritu Santo se va, lo abandona, y que por esa misma razón, cada vez que se reúnen en sus congregaciones, tienen que clamar porque el Espíritu descienda nuevamente, porque la presencia del Espíritu llegue nuevamente a sus vidas, porque el Espíritu Santo descienda, y tienen que clamar y rogar porque esto ocurra. Y saben, bíblicamente eso es falso. Sería muy sencillo si fuera así. Bueno, no tanto como trágico. Pero si tú no quieres molestar al Espíritu Santo, entonces pecas una vez y Él se va y ya no tienes que preocuparte más, no tienes que dar cuentas más. Pero el Espíritu Santo está en ti como hijo de Dios
de manera permanente. Así que, ¿cómo está tu pureza interior? ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu corazón? ¿Por qué es importante mencionar esto que acabo de decir? Porque entonces nuestra pureza, si es verdad que el Espíritu se va cada vez que pecamos y ya dejamos de ser templo del Espíritu Santo, entonces nuestra pureza, la búsqueda de pureza, el afán o deseo de mantenernos limpios será resultado del temor y no del amor. Y como también manifiestan las Escrituras, el verdadero amor echa fuera todo el temor. Nosotros no somos llamados a vivir en temor. Somos llamados a vivir en reverencia santa a Dios. Y por eso Pablo le dice a Timoteo: cuídate de los ingredientes extras en tu vida. Es decir, cuídate de todo aquello que es pecado. Es así de simple. En el versículo 20 de 1 Corintios 6 dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad. Si tienen sus Biblias físicas ahí, resalten esa palabra, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No nos pertenecemos. Somos propiedad de Dios si es que Cristo está en nuestro corazón, si es que el Espíritu Santo mora en nuestro interior. En pocas palabras, mantenerse puro para aquel a quien perteneces es no contaminarte con pecado, no contaminarnos con pecado, no permitir en nuestro corazón y en nuestra mente cosas que Dios reprocha, cosas que Dios detesta, cosas que Dios rechaza. Ingredientes perjudiciales. Ahí mismo, un poco antes, versículo 2 en 1 Corintios capítulo 6, Pablo dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me meteré debajo de potestad de nada. Esto lo estoy leyendo de la Reina Valera antigua, de la versión Reina Valera antigua, y me parece genial. Algunas versiones dicen: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Pero me encanta esta traducción. Básicamente Pablo dice: todo me es lícito. Sí, es verdad. Dios no nos ata de manos. Dios tampoco nos va a vendar los ojos. Tampoco es la solución meternos en una cápsula, volvernos ermitaños. No, eso no es la solución. Si esa fuera la solución, Dios hubiese tomado otro tipo de medidas. Así que Él no nos ata de manos y pies. Por eso Pablo dice: todo me es lícito, puedo hacerlo todo. Eso es verdad. Pero me interesa que Pablo también dice: no me meteré debajo de potestad de nada. Y esto sí que es importante entenderlo. Es decir, puedo hacer de todo lo que me plazca, pero no voy a ser tan ingenuo como para jugar con candela. ¡Wow! En serio, Pablo es muy sabio al recordarnos esto. Pablo dice: sí, ustedes pueden hacer lo que quieran, tienen toda la libertad. Pero en serio van a ser, perdónenme la expresión, van a ser tan bobos de jugar con pecado, de permitir cosas negativas que van en contra de la voluntad de Dios en su vida. Si juegan con candela, van a terminar bajo el dominio del pecado. Qué interesante que Pablo nos diga esas cosas, porque nosotros somos bastante curiosos. Somos especialistas alivianando el pecado, tratándolo suave y diciendo: un poco no me hace daño, una al año no hace daño, un poco de pecado me arrepiento, yo sé que Dios me comprende, que lucho con esto. Pero nosotros nos damos licencias y Pablo dice: yo sé que pueden hacerlo todo,
Pero cuidado con las licencias porque pueden terminar siendo dominados por el pecado. No vayan a ser que terminen bajo el dominio del pecado, y pecado es todo aquello que no obra la voluntad de Dios en nuestras vidas, todo aquello que no refleja piedad, todo aquello que te daña y que daña a los demás y que no te deja ser edificado, que no te deja y que no me deja avanzar. Es triste que muchas personas aún le dan mucha más importancia a las cosas externas porque se quedaron en lo viejo, en lo ritual, antes que buscar la verdadera pureza que es interna y que luego se exterioriza, que es del alma. Y claro, por supuesto que se tiene que reflejar en nuestra manera de vivir, que se tiene que exteriorizar, porque si eso no pasara, escuchen esto, ¿cómo alguien podría verlo? ¿Cómo alguien podría verlo? Seamos claros con esto, y espero ser claro. Una persona pudiera escuchar estas cosas, estas palabras, y pensar, genial, lo importante es lo que hay adentro, así que no importa cómo me vean por fuera. Conozco personas que piensan de esa manera. ¿Es eso lo que Pablo quiere enseñar? Falso. Si piensas en esto y estás pensando de esta manera, no has entendido en verdad, porque lo de afuera sí importa. ¿Y saben por qué sí importa? Importa siempre que sea el resultado, siempre que refleje lo que hay dentro. ¿Cómo podríamos entonces ser ejemplo? Somos ejemplo cuando alguien nos ve. Si nadie nos ve, si somos los únicos en el planeta, si somos los únicos en el mundo, ¿a quién vamos a servir de ejemplo? Y recuerden que Pablo dice a Timoteo, pon en práctica eso en tu vida, incluyendo la pureza, y que serás ejemplo. Claro, la gente tiene que verlo. Aquí lo que estamos tratando de comprender es que las apariencias engañan, que son falsas. Pero que cuando tú permites que Dios haga una obra en tu interior, eso se va a exteriorizar. Y eso que es reflejo de un interior puro, claro que es bueno. Es muy, muy bueno. Importa lo que los demás ven. Importa mucho. Y por eso somos llamados a ser ejemplo. Seamos honestos. Nosotros le llamamos pecado a cosas que ni siquiera Dios llama pecado. Pero cuando son pecados serios, como alguien lo dijo, creo que de una manera muy clara, somos más buenos que Dios, perdonando lo que Él condenaría. Tenemos que llamar las cosas por su nombre. Ya para terminar, como mencioné, la segunda parte de esta charla la vamos a ver dentro de 8 días, si Dios nos permite. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Qué importa más para ti? ¿Lo externo, esto? ¿O lo que hay en tu corazón? ¿O lo que hay en tu interior? Esto es esencia y no solo apariencia. Aunque una buena esencia siempre dará a luz una buena apariencia. El corazón alegre hermosea el rostro. Eso es verdad. Las apariencias, por lo menos a Jesús, no lo engañan. Podemos engañar a la gente. Podemos ser suaves con el pecado delante de la gente, pero no delante de Dios. Entonces, ¿cómo está tu pureza? ¿Cómo va la pureza en tu vida? ¿Cómo está esa búsqueda de pureza en tu vida? Este es el orden de las cosas. Entonces, si tú quieres ser ejemplo de piedad,
no te preocupes por cómo te ves. Si es que alimentas el alma, si es que alimentas tu interior, si es que alimentas tu espíritu. Si esto estás haciendo en tu vida, no te preocupes por cómo se ve afuera. Con toda seguridad te puedo decir que se ve bien, no tienes que preocuparte. Pero si en cambio decides seguir viviendo de apariencias, tratando con suavidad el pecado, aparentando ser bondadoso e espiritual, créeme que vas a estar muy preocupado. Y quizá, como dijo el apóstol Pablo, vas a encontrarte siendo dominado por el pecado. Entonces, ¿deseas que Jesús comience en ti un proceso de limpieza de adentro hacia afuera? Cuando enfocamos en lo externo, en la pureza externa, no da fruto que dure. No, es un fruto real, porque en todo caso son apariencias. Pero cuando eso que se ve externo es un producto auténtico de lo que Dios está haciendo, está limpiando, removiendo en nuestro interior, entonces eso es piedad, eso es verdadera pureza, pero es un trabajo que solamente Dios puede hacer en tu corazón. Y si tú no tienes una relación con Jesús, si tú no has aceptado a Cristo como Salvador personal en tu vida, si el Espíritu Santo no mora en ti aún, va a ser imposible que tú empieces esa transformación. Pero si quieres dar ese paso esta mañana, yo te invito a que nos lo hagas saber. Queremos guiarte en este proceso. Queremos guiarte a que seas una hija, un hijo de Dios. Si tienes dudas respecto a tu salvación, respecto a si eres o no salvo o salva, háznoslo saber a través de un mensaje personal, a través de un mensaje en los comentarios a este video, un mensaje a Conviva Norte a través de Facebook. Pero permite que sea Dios el que produzca esa pureza en tu vida, el que te limpie, el que te descontamine, el que lleve a cabo en ti este proceso de lo inmundo a lo que es santo, de lo impuro a lo que es sagrado. Yo quiero orar por ti y es mi oración que Dios está haciendo ese proceso en cada uno de nosotros, que Dios está produciendo esa limpieza interna, esa limpieza del alma, esa limpieza en nuestro corazón, que está limpiando nuestra mente, y que cada vez somos más santos para Él, que somos más limpios para Él. Oremos. Mi Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hombres como el apóstol Pablo, que fue tan claro, tan directo, que fue tan amoroso, pero a la vez fue tan severo a la hora de tratar el pecado, a la hora de tratar todas aquellas cosas que ya no tienen por qué hacer parte de la vida de un creyente. Estamos en esa lucha, Señor, y tú lo sabes, y tú nos comprendes. Pero tú también demandas que nosotros debemos buscar diariamente estas cosas, ser limpios. Así que te ruego, Señor, que nos sigas acompañando en este crecimiento, en este camino, en esta búsqueda de piedad. Y Señor, si hay alguien esta mañana que nos está escuchando, que no tiene seguridad de su salvación, que no te conoce como Salvador personal, que no tiene tal vez claridad respecto a lo que hemos hablado, yo te ruego, Señor, que guíes a esa persona, que inquietes su corazón y que nosotros podamos saber y estar ahí para acompañarle. Muchas gracias, Rey, por permitirnos tener este espacio, por permitir que tu iglesia siga reunida a la distancia. Gracias
porque somos nosotros tu iglesia. Y no es un local, no es un lugar, somos nosotros. Y hoy podemos reunirnos por eso, porque tu iglesia es un cuerpo vivo. Y te doy muchas gracias por el privilegio de vernos, de saludarnos, de estar juntos esta mañana. En el nombre de tu Hijo, amén.